Prepare su corazón, dispóngase para que asimismo la palabra de Dios edifique tu vida y sepamos que por cosas muy pequeñas, una mentira dañó a la humanidad. Adán y Eva mintieron por una mentira se perdió el mundo entero. Tanto sería la gravedad de lo que hicieron a través de las mentiras a Adán y Eva, la desobediencia, que le tocó enviar a su hijo unigénito para salvarnos. Son cosas que nunca se nos pueden olvidar. Dice la primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primer paso, ser muy sinceros para con Dios. La respuesta es muy sencilla. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie. Entonces, si no podemos engañar a Dios, pues digámosle toda la verdad. Es gravísimo cuando usted no es sincero con Dios, cuando uno no es sincero con Dios. Por eso hay hermanos que se portan mal, hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, y hay gente, hermanos, que usted debe tener cuidado. Usted viene a buscar aquí de Dios, usted no haga ningún compromiso con nadie, porque se ven problemas. Que llegó una hermanita y que usted la cogió en su casa, si no le quita el marido, después resultan unos problemas gravísimos. Y como usted tiene familiares, ¿a quién le echa la culpa? Al evangelio, que nada tiene que ver. Hermano, es que hay muchos problemas que el evangelio no tiene nada que ver. Llega una persona, se porta mal en un lugar, el diablo lo utiliza y la gente dice: los cristianos. No, nosotros no tenemos nada que ver, ni sabemos de los enredos de nadie, pero el diablo sí sabe lo que hace. Entonces, para que usted, Dios lo levante, ¿qué le dice? Si confiesa tus pecados, Él que pasa, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué. Entonces, el pecado es maldad. Y si tiene usted pecados ocultos, ¿está bien o está mal? ¿Está bajo la verdad o bajo la maldad? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí lo ven acá. Proverbios 28:3. Libro de Proverbios 28:3. Miren la consecuencia cuando uno es hipócrita. Cómo se daña, cómo se destruye. Y por eso hay gente que nunca progresa, que nunca prospera, y supuestamente son cristianos. Entonces, hay pecados ocultos. ¿Y qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, y el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Más claro, ¿para dónde? Dios mismo nos aclara cualquier situación. Que si usted tiene pecados ocultos, ¿va a prosperar? ¿Será bendecido? Hermanos, hay que tener cuidado en eso, pero mucho cuidado al máximo. El que encubre sus pecados no prosperará. Incline su rostro y piense, porque si no le respondemos a Dios, ¿cuál enseñanza recibimos? Usted viene y se va en lo mismo. Pero si usted ya toma conocimiento que Dios te quiere perdonar, que hay que decirle toda la verdad, entonces, hermanos, es importantísimo que no retengamos nada, porque es que, hermanos, hay cosas delicadas. Dios sabe hasta dónde usted es fiel y hasta dónde no.
hasta dónde le ama y hasta dónde le puede mentir. Hasta dónde usted le dice la verdad, que es lo que nos está enseñando. Las consecuencias de no decirle al Señor la verdad es encubrir, quiere decir tapar, esconder sus pecados. ¿Cuándo prosperarán? Nunca. Por eso, hermanos, el ayuno y la oración nos trae mucha humildad, pero muchísima humildad. El ayuno y la oración nos trae mucha sinceridad, hermano. Donde de ahí, hermanos, que le quede claro a usted, usted viene acá a la iglesia a buscar de Dios. Aquí no viene a ver si consigue una pieza de arriendo, porque esto no es para eso. A ver si de pronto alguien le presta una plática, tampoco. A ver si usted, hermano, busca lucrativo algo o busca novio o novia. No, hermano. Esto es para gente muy responsable. ¿Cuál es el primer paso? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, si Él nos da la oportunidad de salir del pecado, pues aprendamos a decirle a Dios que toda la verdad. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? Por eso les digo, hermanos, la meditación es el reconocimiento en la cual usted pone su corazón, su vida, y empieza a reconocer sus hechos. Una meditación es cuando la persona quiere salir de problemas, dificultades, enfermedades, desgracias. Entonces, a Dios le fascina que nosotros le digamos toda la verdad. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de qué. Si eso no ocurre, dice Proverbios 28:3, vienen las consecuencias. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, piense usted, si tiene cosas ocultas que usted cree que nadie las sabe, eso le hace un daño, porque la bendición de Dios nunca le va a llegar. Entonces, ahí es que el diablo usa a esas personas. ¿Para qué? Para que vivan en pecado y le echen la culpa al evangelio, que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Los errores de una persona son una maldición para la persona misma. Dios está dispuesto a perdonar todos, ¿qué? Y limpiarnos de qué. Pero aquí viene algo. El que encubre, el que tapa, el que oculta su pecado no prosperará. Entonces, hermano, piense usted que es el evangelio, para que usted se dé cuenta y tenga una experiencia personal con el Señor Jesús. Es que uno se pone a pensar. Si usted se encuentra con un amigo, una amistad, un hermano, su mamá, con alguien que no haya visto, a usted le causa alegría, ¿sí o no? Y la gente se saluda y abraza. Bueno, según la afiliación que tengan, así mismo se alegran. Imagínense nosotros teniendo la oportunidad de aceptar al dueño del mundo. Por eso es que Él dice, el gozo del Señor, regocijaos que. Y entonces, ¿por qué tenemos que andar tristes, afligidos, derrotados? Porque hay pecados ocultos. ¿Cuándo va a prosperar esa persona? Nunca va a prosperar. Si esto no lo sabe usted, imagínese, el diablo acecha día y noche buscando a ver cómo nos tumba, a ver cómo nos engaña.
a ver cómo volvemos atrás. Y Él usa lo que sea. Sí, hermanos. Si quiere amargarle la vida, de pronto usted va cruzando por la calle, hay un perrito acostado, llega por detrás y pum, le pega su tarascazo y ahí viene el problema. Le daña el rato. O usted se sienta a reírse. Siempre el diablo quiere ponernos ataques, desgracias, tentaciones, peligros. Pero Dios perdona todo eso, pero un pecado oculto corta inmediatamente la bendición. Escudriñe Proverbios 28:13 y deténgase ahí. Esto tiene que hacerlo todo el mundo. Si yo quiero que Dios me bendiga, hermanos, es que uno tiene que tener cuidado. Les aclaro, la iglesia no tiene idea de los gastos financieros que tenemos todos los días. Una obra de estas necesita millonadas. Entonces la responsabilidad que uno tiene para no quedar en vergüenza es muy grande. Porque imagínense, llegan los pagos y con decir a la gente no hay. Es un atenuante muy malo. Todo lo contrario. El justo antes tiene para prestar y no pide prestado. Eso dice la Escritura. Pero ¿cuál es el problema? Que lo aparta a usted de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Jamás. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Entonces, ¿qué hace que una persona que haya conocido el Evangelio no prospere? ¿Qué hace? ¿Qué lo daña? ¿Qué no lo deja bendecir? Hermano, que le quede claro el pecado. Ahí es donde está el problema. Y como Dios nos conoce, Dios sabe hasta dónde usted es fiel, hasta dónde va a perseverar. No que Él nos hizo. Entonces no le podemos mentir. Tercer paso que hay que hacer entonces, si hay pecado oculto, usted nunca va a prosperar. ¿Cómo empezó Adán y Eva que Dios los sacara del paraíso? Desobediencia. Ellos no mataron a nadie. Fue la desobediencia. Dios le dice, no hagan esto, y fueron lo primero que hicieron. Dios los echó. Entonces, el tercer paso es Hechos 3:19. Si sabemos, si tenemos conciencia, ¿qué es lo que nos impide la bendición? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que Dios nos aconseja? Así que, arrepentidos, convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, soluciones, victorias. Pero, ¿qué es arrepentirse uno? ¿Reconocer qué? ¿Reconocer qué? Y el siguiente paso, arrepentimiento es que usted nunca lo vuelve a hacer. Cuando una persona se arrepiente es porque reconoce un hecho y la solución es que nunca lo vuelva a qué. En cambio, el diablo es descarado. Ahí cogen bandidos con 35, 38, 40 denuncias. Ha cometido 40 delitos y sigue igual. Y la justicia pues no hace nada. Pero en cambio la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios dice que si usted anda en pecado, no que
Hermanos, tengamos cuidado. Y que arrepentirse es reconocer la falta y no volver ¿qué? Y conversión significa que Dios quita todo el hombre de pecado y nos hace una nueva ¿qué? Nos hace una nueva ¿qué? Oiga, por eso, hermanos, uno queda perplejo, suspenso. ¿Por qué? Porque imagínense, Dios lo sacó a uno del pecado. Qué gozo, qué bendición, qué testimonio, qué alegría. Que hasta el día de hoy seguimos sirviéndole. Pero qué vergüenza cuando la persona sigue por lo mismo. Entonces, el Evangelio tiene la culpa que usted no prospere andando en pecado. El pastor tiene la culpa. Entonces, ¿quién lleva la culpa? Pero ¿por qué causa? ¿Sincera o hipócrita? La hipocresía. Pero si usted obedece la palabra, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ya usted, un verdadero cristiano, convertido, cambiado, hecho una nueva persona, ya Dios lo prepara para pelearle la guerra al diablo. Cuando usted se arrepiente y confiesa su pecado, entonces, ¿queda el diablo de amigo o de enemigo? Entonces, ¿a quién tiene que pelear en la batalla? A su enemigo, que ¿quién es? Que lo tenía destruido. Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios nos capacita y dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces ya la persona se constituye un soldado de Cristo. Entonces de ahí es que Dios forma la iglesia. Dios forma a su pueblo con pecadores o gente que hemos nacido de nuevo. Porque el que encubre sus pecados, ¿qué le pasa? Se hunde él mismo, se perjudica a sí mismo, se autodestruye a sí mismo. Entonces, Dios dice, desde el día en que dejamos al diablo, es nuestro enemigo. Y él anda como un ¿qué? ¿Buscando a qué? Pero si nosotros estamos libres de pecado y Dios nos dio una nueva naturaleza, Él dice, pelea la buena batalla de la fe. A su nombre. ¿Para qué Dios nos sacó del pecado? Para pelear ¿qué? Contra el diablo. Primero está usted esclavo, ahora es hijo de Dios. Entonces Dios lo quiere preparar para que el diablo no lo destruya, para que el diablo no tome ventaja. ¿Para qué prepara un soldado? Oiga, ¿y por qué no llevan los soldados a un convento? Porque son monjas ¿de qué? ¿De una monja la caridad está para pelear la batalla? Es un soldado, es un guerrero, es una persona que le da la gloria a Dios. Señor, tú me sacaste de la maldición, tú me sacaste de la enfermedad, tú me sacaste de la desgracia, tú me hiciste libre, ahora le voy a pelear la batalla al diablo. Para que otras personas, como usted, sea usted un instrumento en las manos de quién. Entonces, ¿andamos en pecado o sin pecado? El que anda en pecado, ¿qué le pasa? Entonces, como Dios nos quiere bendecir, hermanos, incline su rostro, dígale, Padre, yo no puedo caer de tu gracia. Ya me has advertido, ya me has enseñado que si ando en pecado,
nunca me va a ir bien, que si ando en pecado jamás voy a prosperar. Señor, yo quiero que tú me capacites porque ya quiero pertenecer a tu ejército, porque tú me estás diciendo pelea la buena batalla de la fe. Si cada hermano entendiera por un instante de dónde lo sacó el Señor Jesús y cómo el diablo quiere volverlo 7 veces peor o 1000 veces peor de lo que usted era, entonces todo lo contrario. Señor, capacítame, ayúdame a ser un soldado de la fe, Señor, a pelear la buena batalla, a echar mano a la vida eterna. ¿Usted sabe para dónde se va? ¿O le pasa a los paganos? ¿Se va para el purgatorio? ¿O se va para el limbo? Esas son artimañas del diablo, eso no existe. Salvación o infierno, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí estamos siendo capacitados para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué nos tiene papá Dios? Juan capítulo 14, verso 1. Primero, nunca se confunda. Pero ¿quién va a confundir? Dios no trata con niños, Dios trata con adultos, gente, hermanos de mayor edad, gente responsable. Entonces la palabra dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se confunde? ¿Está bien o está mal? ¿Está en pecado o está en fracaso? Es no saber vivir. No saber vivir. ¿Y sabe qué es lo que más mata a los hermanos? La soberbia, la altivez, el orgullo. Eso es lo que más mata a una persona. Un orgullo falso. ¿Usted quién es? No, hermano. Dios me formó el Señor del polvo de la tierra, que me dio vida, que me da gracia. Eso es para la gloria de Él. En cambio, los paganos, Dios les dio vida, les da gracia. Y si no están conformes, entonces unos se mandan a hacer las orejas, las narices, las pompis, los senos, para aparentar. No, hermano, Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, tú me has hecho. Yo tengo conciencia. No hay inmadurez, no hay soberbia, no hay altivez, no hay desobediencia, no hay inconformidad. Hermano, yo estoy contento con lo que Dios ha hecho. ¿Qué más? ¿Será que le puedo añadir a mi estatura un codo? No, tan solo que le ponga zancos. ¿Sí o no? Eso las mujeres cuando van bajitas, eso con unos tacones, y se acaban los riñones. Es que no pueden andar casi en 4 patas. Eso de la puerta llegan una patada y allá sacan los zapatos porque ya no pueden. Hermano, mire, todo lo natural es la obra de Dios y todo, la apariencia es lo que el diablo quiere. Entonces, Dios nos está enseñando que conversión es un cambio total, donde usted se comprometió, se arrepintió, y arrepentirse significa que usted nunca volverá a hacer lo mismo. Si usted se arrepintió de una fechoría, un pecado, lo que sea, es porque usted no quiere volver a cometer. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Que el Señor nos prepare para atacar al diablo, para echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar cautivos. Y lo más importante de la vida, ¿qué? Eterna. ¿Qué dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también que en la casa de mi Padre, ¿qué hay? ¿Y qué dice la primera de Timoteo 6:12? Que tenemos vida, ¿qué? Entonces aquí Dios le está diciendo,
que el Señor Jesús fue a preparar un lugar para vosotros y vuelve para tomarnos donde Él está, para que estemos por toda que, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién era Tomás? Era un bandido, incrédulo. Entonces, una persona incrédula ama a Dios, honra a Dios, o es una piedra de tropiezo. Y así hay mucha gente, hermano. Las iglesias están llenas de gente de tropiezo. Puros Caínes. A ver a quién matan a su hermano, a ver. Entonces dice la Escritura: ¿quién es el camino? Bueno, ¿cómo conocemos el camino? Obedeciendo la palabra. La palabra es el camino, la palabra es la verdad, la palabra es la vida. Y estas se han escrito para que nosotros estudiemos las Escrituras y sepamos que tenemos vida. ¿Qué? ¿Vida qué? Mientras estábamos con el pecado, no teníamos vida eterna. Estábamos muertos ¿en qué? ¿Cómo vivía usted? Espiritualmente estaba ¿qué? En delitos, pero Dios llegó y nos sacó. Pero ahora que nos capacite para servirle. De ahí viene, hermano, la obra de Dios es muy extensa. Aquí estamos comenzando. Cuando estábamos en la segunda teníamos 1.500 obreros nomás. Salíamos campañas de 100.000, no había problema. Los hermanos sabían hacer su oficio. Terminábamos, nunca nos negaron hasta el día de hoy ningún escenario. ¿Usted sabe lo que es entregarle a uno el estadio? Uno es el escenario más grande que hay aquí, y que todo el mundo lo conoce, y nos lo entregaban para hacer nuestra campaña, por la responsabilidad. ¿Cuántas veces no volvimos al Coliseo Cubierto porque no cabíamos? Y estamos aquí precisamente para que Dios traiga multitudes para su gloria. Que no caben en el estadio, aquí sí caben. A su nombre. Entonces, Dios nos quiere preparar para que salga usted en derrota o en victoria. Porque tenemos una gran batalla. Y decía un hermanito, una hermana, desde que dejé al diablo ahora es mi enemigo. Sépalo usted, el diablo es ¿qué? Y si no permite que Dios lo prepare, ¿cómo va a enfrentar a ese enemigo? ¿No hay? Entonces, hay que pelear ¿qué? O sea, hermano, mire, hay un ejemplo muy sencillo. Se muere una persona, entonces inmediatamente tienen que ir a enterrarla o la tienen en la casa. ¿Y por qué no la tienen? Al tercer día rapidito, porque ¿quién se aguanta? El olor nomás. ¿Sí o no? Y después llega el diablo y los coge las patas a medianoche y que es su mamá. Mismo diablo. De ahí salen toda cantidad de supersticiones. Que la mamá dijo que le pongan 4 misas. Si ya se murió, ¿qué va a hablar? Muerto no voy a hablar. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés: los que viven saben que debemos morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta ¿a qué? Eclesiastés 9:5. Hermanos, ahí está claro. Y que almas de purgatorio ni que nada de eso, hermanos, es pura mentira. Eso no es cierto.
¿Qué dice la Escritura? Los que viven, ¿saben qué? Y los muertos, ¿por qué? Porque su memoria es ¿qué? Entonces eso no habla. Son los demonios que andan con los difuntos. De ahí viene que la gente que tiene tierra de difunto. No, vaya y déjela a un cementerio, que es el lugar de los muertos. ¿Para qué va a cargar usted la tierra de su tío para que el diablo venga y se disfrace en su tío? No es su tío porque ya se murió y no puede hablar nada. Pero el diablo sí se toma de eso. Y ahí es que la gente va a los cementerios a poner, ya no es tanto. En una época, hermanos, eran miles, y antes el Día de las Almas. Si ya están muertos, ¿cuál Día de las Almas? El diablo se disfraza. ¿Qué va a hacer una luz, una esperma contra un difunto contra sangre negra que mató a miles? Contra el Marulanda. No, se arrepintió, pero una persona, tienes que irse para el infierno. Por eso es que Dios nos sacó de ese infierno, de esa maldición. Y ahora, ¿quién no va a amar a Dios? Oiga, a lo menos que tengamos un corazón de burro, que dicen que los burros son bien brutos. Pero una persona que Dios haya sacado de la maldición del pecado, hermano, nosotros no queremos saber nada de eso. Dios nos redimió de semejante que maldición. Y por eso dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor. ¿Tiempo de qué? Hermano, Dios es más fiel que nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la parte fundamental, el temor, la fidelidad, vivir para Cristo, a su nombre. Porque aquí, hermanos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Primero, vencer nuestra carne. Que usted sea una persona confiable, que Dios le libertó de la carne. Y si no, hermanos, es un problema. Porque viene la maldición del pecado y sus consecuencias. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Gálatas, capítulo 5, están claras las obras de la carne, donde Dios habla, primero, adulterio, luego, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos. Ahí está claro todo. Dice la Escritura, manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19, que son adulterio. Por eso, hermanos, tengan cuidado, hermanas. No le den lugar al diablo. Si alguien le quiere su dirección, ¿para qué? Aquí no venimos a buscar direcciones, aquí vamos a buscar la gloria de Dios. Ay, que hermano, que esto, que aquello. Tenga usted cuidado. ¿Quién mató a Abel? ¿Y quién era Caín? ¿Y por qué lo mató? Hermano, la envidia es tenaz. Oh, por eso es que Dios nos quiere preparar para hacernos verdaderos soldados de la fe. Amén. Y si no, imagínense. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? ¿Qué más? Inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Que lo que ya, ¿qué dice? Como lo he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para que usted vaya entendiendo? El fruto del Espíritu, verso 22, es amor a su nombre. ¿Qué es amor?
Póngale cuidado. El mundo está enfermo de amor. Los diferentes institutos del diablo, como es el despecho, no cabe la gente por el amor. Allá cayeron, adoloridos, destruidos, hechos pedazos. Pero el amor de Cristo es porque lo tenemos en primer lugar a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo qué, con toda tu alma y con toda qué. Estamos probados contra cualquier tentación. Usted tiene que estar probado contra la tentación. Y Dios lo va a meter a usted en pruebas de fuego a ver qué hace. Si sale en victoria o allá quedó enredado. Y tenemos a nuestro enemigo que se disfraza como ángel de qué. ¿Como ángel de qué? Y si fuera posible, ¿engañar a quién? Si le fuera posible. Entonces viene esa gran batalla que habla la segunda de Timoteo, donde tenemos que ser libres de adulterio. Porque hermanos, en este trabajo viene mucha gente ingenua del mundo. Y a veces el diablo le pone el deseo de enamorarse. No, hermano, ojo con eso. Ya sabe que un adúltero es aquel que tiene relaciones extramatrimoniales, relaciones sexuales. Un hombre con una mujer que no es su esposa. Y una mujer con un hombre que no es su marido. Entonces son, ¿qué? Adúlteros. ¿Y para dónde se van los adúlteros? Claro, Dios nos liberta. Y si no, imagínense aquí el hermano está de la hermana. Eso es un imagínense, hermano. Claro. Y usted viene aquí a la iglesia. Tenga cuidado en su integridad. A lo mejor su marido no es convertido y le dice, vaya mi hija ya a la iglesia. Y resulta usted con las patas torcidas. ¿Cómo queda ese hombre? Pues hoy en día cogieron la maña de una vez, corte de franela. Y hasta luego. Hermanos, esto está viéndose por todas partes. Aún amantes. Tremendo eso, hermano. Los celos, hermano. En el Antiguo Testamento había un cuidado. Si una persona es enferma de celos, entonces viene la sospecha. Y si no es cierto, dice que el pastor, el sacerdote de esa época lo llamaba. Y él traía un vaso de agua. Y entonces cogió una mano toda de tierra y se le echaba el vaso. Y le decía a la adúltera o al adúltero, tómensela. Vamos a buscar rápidamente la palabra. Y se la hacía beber. Si era cierto, se empezaba a inflar, hasta que le reventaba. Hasta hinchaban hasta reventarse. Y si no era cierto, no le pasaba nada. Pero hermanos, la paga del pecado es la muerte. Por eso es que hermanos, hay que tener todo el cuidado. Entre los muchachos, eso es grave para eso, que la Biblia dice, tal se entregaba a Satanás para destrucción. Cuando ellos se las dan de fornicarios, no, hermano, la palabra es espada. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. Entonces, si estudiamos cada caso y sus consecuencias, pues hermanos, es terrible. ¿Cómo será tan delicado en la fornicación que Dios dice, ni se nombre entre los gentiles, ya que nadie se entere de que el hermanito es un fornicario? Ni aún se nombre entre hermanos. Toda desobediencia trae problemas delicados. Números capítulo 5, desde el versículo 14 en adelante. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer,
no habiéndose ella amancillado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Escuche lo que son los celos. Y si el sacerdote, hoy en día el pastor, de una vez, hermanos, esto es delicado. Miren, la vida cristiana tenemos que llevarla con un cuidado, porque Dios nos da poder. Dios nos da poder para bendecir, y también, hermanos, hay casos delicados. ¿Cómo es? El sacerdote la maldecirá. Eso no es fácil. Entonces, hermanos, ojo. Volvemos a Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Lo que pasa es que, hermanos, yo voy a enseñar mucho más despacio para que usted asimile y entienda. Por ejemplo, vea usted, hasta los celos tienen castigo. Si hablamos como hablamos ya de el adulterio, eso sí trae ruina, desgracia, miseria. Uy, hermano, la cantidad de hogares que quedan en la ruina. Cuando caen en adulterio es un problema. Primero trabajan duro para conseguir un capital, la casa, el carro, la finca, lo que tengan. Y cuando hay adulterio, venden todo a mitad de precio. Todo es deshacerse del problema rápido, hermano, y después quedan en la calle. Tremendo el diablo cómo hace porquería. Primero una lucha para conseguir las cosas, y después, por causa del adulterio, esto es mío, esto es suyo. Como no podemos vivir, la casa costó 100 pesos, démosle en 50, y se los comen rapidito después. Es delicado, ¿verdad? Es como en los hogares que no saben entender, y agarran, se maldicen, pelean y viven pobres. Y lo peor es que el diablo los arrejunta. La Biblia dice, hay dos causales por causa de separación. La una es el adulterio y la otra son los pleitos. Cuando hay pleitos, celos, contiendas, hermano, entonces dice, si no puede convivir y si es un impío, sepárese, porque un cristiano recapacita.
Nosotros tenemos que tener un corazón muy noble para que cada vez que Dios nos hable podamos reflexionar, corregir, entender, hermano. No es que usted venga aquí a leer la Biblia, no, hermano. No tiene sentido. No tiene sentido. Ni yo me presto para eso tampoco. No, hermanos. Uno ha dejado al diablo, al mundo, al pecado. La gente habla del pastor. No, hermano, uno tenía capacidad de conseguir millonadas sin ser pastor. Pero esto es un llamado, pero también es de mucha responsabilidad. Claro que uno tiene que dejar todo, hermano. Imagínense. Eso es delicado, hermano. Eso es serio. No tenía muchas opciones. Claro, que nunca ha sido tonto tampoco. Con la cara de bobo, pero bien administrada. Hay poder, ¿sí o no? Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Qué dice el Señor? El que encubre sus pecados, ¿qué? Pero Él da la solución. ¿Qué dice Hechos 3:19? Arrepentidos, convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Tiempos de qué? Claro, la gloria de Dios, la bendición de Dios. En toda la historia del universo, el pueblo cristiano, hermanos, aquí nosotros estamos con humildad, pero en la época de esos cristianos reales, los púlpitos en puro oro. Imagínense, el rey David, un cuidador de ovejas, y Dios le dio oro, que el hombre sembró 5 tractomulas de oro, de plata como 10, piedras preciosas. Hermanos, que el cristiano fue hecho para ser bendecido. Incline su rostro y en todo lo que tú hagas, Dios le pone el sello, la mano, la bendición. Pórtate como un verdadero cristiano, hermano. Hagamos la voluntad de Dios, porque Dios quiere que resplandezcamos como luminares, que hasta el mismo diablo diga: ya van los siervos del Dios Altísimo. Que el mismo diablo diga: es que Jehová nos ha bendecido, es que Jehová nos ha prosperado, es que Jehová nos ha dado de todo, Señor. Padre, te damos gracias, porque tú eres el mejor papá del universo. A su nombre. Y por eso, hermanos, cada delito ante Dios es un problema. Si vemos el caso de los muchachos cuando la dan de fornicarios. Primera carta a los Corintios 5:1. De cierto se oye, mire el solo hecho del murmullo, el comentario, que entre vosotros hay fornicación, y tal cual fornicación, ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Hay unos enredos, hermanos, delicadísimos. Ejemplo, en casos, la mujer quedó viuda, pues la Biblia dice libre de casarse, pero le quedaron 3, 4 hijos. Y si tenía plática, pues por la plática se le arrima a alguien, no por cariño ni por amor. Más adelante crecen los hijos, resulta que hay muchachas se enamoran de como no es el papá, padrastro. Eso hay unos incestos horribles, unas cosas tremendas, hermano, delicadas. Luego las muchachas, si no han sido libres, se consigue un arremuesco por ahí, de apariencia, perfumado de alegría, y se meten. Después, hermanos, tienen que mantenerlo. Mantener un zángano. Hermanos, en otros países eso es común. Uno va a los Estados Unidos y ve los hermanos allá en la casa, lo invito, con su delantal y todo, y la mujer es la que trabaja.
Pero aquí tenemos la mente de Cristo. Dios nos da sabiduría, poder, entendimiento. Dios nos capacita. Entonces, ¿qué sucede? Dice que se oye, y tal cual fornicación, y se nombre entre los gentiles, tanto que no tienen la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos, no debiera habernos lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Consecuencias: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por eso, hermano, la gente que hay aquí es porque Dios la tiene, pero donde Dios no enseñe la verdad, tendríamos miles, pero multitudes. Ya estaría más de la iglesia del millón, pero cuando la gente da con la doctrina, lo que tienen que hacer es cuando a buscar su libertinaje, a buscar su mundo. Tremendo eso, hermano. Pero aquí la gente tiene que saber cómo es que estamos de la mano de Dios. Esto es delicado, hermano. Por eso el reino de los cielos, ¿para quién? Entonces Dios le dice: pastor, reúne a esa gente y entréguelo al diablo. Tremendo, hermano. Por eso la autoridad que Dios le da a uno nunca se puede perder. Usted tiene que ser consciente. Yo tengo que ser más consciente que nadie. No es buena vuestra jactancia. ¿Sabes que un poquito de levadura, si no tenemos un corazón arrepentido, genuino, verdadero, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis que nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? Mire cómo debemos reunirnos aquí en la iglesia. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, mañas, resabios, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Mire cómo se convierte una persona a esas. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Imagínense, las consecuencias son delicadas. Hermano, mire, cuando usted vaya a tomar la Santa Cena, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos, mucha gente estando en pecado, primero, nunca prospera; segundo, arrepiéntase; y tercero, hermanos, vivir para la gloria de Dios, con mucha sinceridad, con mucho respeto a su nombre. ¿Qué pasa cuando una persona toma la Santa Cena en pecado? Primera carta a los Corintios 11:23. Veas, hermano, lo que significa y lo que es. Usted tiene un pedacito de pan, pero para la iglesia
Y para el Señor Jesús, que instituyó la Santa Cena, es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué pasa ahí. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias al Padre, y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, póngale cuidado. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ojo, cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, Dios hizo un pacto con ellos. Pero cuando el Señor Jesús vino a ellos y los suyos no lo recibieron. Entonces se hizo un pacto. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hicimos un pacto con Él. Su sangre preciosa nos limpió del pecado y de qué. Y aquí, cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos celebrando ese nuevo qué. ¿Qué estamos celebrando? El nuevo pacto. Por eso el pueblo de Israel no es el pueblo de Israel, como hablan, el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es la iglesia. El Señor Jesús viene a liberar su iglesia. Y el que no se arrepintió, olvídese. Que hoy en día, por la ignorancia, estos bárbaros hablan del pueblo. No, hermano, a los suyos vino. Y si no le recibieron, entonces ¿cuál pueblo de Israel? No, el pueblo de Israel somos nosotros. Imagínense, si eso fuera así, estos bárbaros, ¿por qué gritaron cuando llevaron al Señor a la cruz? ¡Crucifícale! ¿Quiénes eran? Pues ellos. ¿Quiénes? Los mismos judíos. Pero ellos se llevan una maldición, que a ellos no les conviene decir eso. Es que la verdad es para gente valiente. ¿Sabe qué dijeron? Busquemos rápidamente. Venga sobre nosotros la sangre de ese hombre, ellos mismos, primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que mejor es. Sí, es delicado, hermano. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que ellos tienen? El problema que ellos tienen es el fruto del adulterio de Abraham. Abraham, ¿qué le dijo Sarai? Que ella acostara ¿con quién? Con Agar. Y le hizo caso. Y de ahí nació Ismael. Ismael es hijo de Abraham. Isaac es hijo de Abraham, pero con su mujer, con Sara o Sarai. Ese es dentro del matrimonio, el otro es un bastardo. Y están peleándose el territorio entre los hijos de Ismael y Agar, y con Isaac, que es el hijo de Abraham y de su matrimonio. Sara. Mateo capítulo 27, desde el versículo 23 en adelante. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes? Pueblo de Israel. Póngale cuidado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora bien, que son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel soy yo, hermano. Fíjese, todo el cristiano es el pueblo de Israel, la iglesia de Cristo. Cuando Cristo venga, ¿viene por ellos? No, viene por 144,000 si se arrepienten, que están ahí preparados dentro de ellos. Cuando el Señor aparezca, hay gente que del pueblo de judío que ha vivido en santidad y el Señor lleva 144,000 que es del pueblo de Israel cuando Él venga por la iglesia. El Señor viene por la iglesia. Pues que el diablo quiere emburrecer al
tonto que se deje, hermano, porque es el honor más grande haber conocido al Señor Jesús. Es un privilegio, hermano, ser hijo del dueño del mundo. Hermano, hay que despertar a la realidad. Por eso, cuando Él vino a los suyos, Juan dice, a los suyos vino, los suyos, ¿qué pasó? Y mire lo que ellos dijeron, venga la sangre de ese hombre. Tuvieron al Señor Jesús como nada. Pues el diablo, por eso, hermanos, cuando el diablo toma a una persona que ha conocido el Evangelio y cae en secta de demonios, de error, en pecado, dice la palabra de Dios, que Dios lo entrega a lo peor de su vida. De ahí salieron los homosexuales, de ahí salieron las lesbianas, salieron de ahí. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Romanos 1:21. Estos estudios son delicados. ¿Qué dice Romanos 1:21? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necio. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Óigame bien, de la manera de pensar, de vivir, de actuar. Tengan cuidado dónde van a parar si ustedes no son responsables. Miren las consecuencias, habiendo conocido a Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejante de la imagen de hombre corruptible. De ahí es que hay mucho apóstata, mucho hereje. Hay gente que nunca viene a buscar de Dios en la iglesia, sino al pastor. Y de ahí es que se vuelven unos feroces. Se llenan de orgullo, de vanidad. ¿Quién era don Benny Hinn? ¿Y hoy quién es? Cuando iba el hombre reunía miles, multitudes. Seguían al hombre, no a Dios. Hermano, yo tengo que seguir a Cristo, que fue el que me rescató. Que me redimió de la maldición fue Él. Ahora que venga un fulano, que venga. No, hermano, el que venga tiene que amar a Cristo y punto. Mire, hermano, por eso es que esto es muy complejo. Seguir a Cristo, ahí vamos entendiendo por qué el Señor es muy celoso. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible del cuadrúpedo reptiles. Ve hasta dónde llega una persona a deformarse, hasta dónde vienen las consecuencias por la desobediencia. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias. ¿Quién los entregó? De sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. ¿De dónde salieron las lesbianas? Ahí vean despacio. Los homosexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿A dónde llega una persona que ha conocido el Evangelio? Por eso, hermana, hay que tener un cuidado. Cuando uno es un hombre de Dios, el diablo lo odia y yo lo odio también. Olvídese, ese no sale con las suyas. No, hermano, aquí le peleamos a Satanás hasta con la piel de las muelas, olvídese, pero hay que estar. Si Dios con nosotros, hermano, entiéndalo, que esto es, por eso es que Dios nos está hablando, que nos quiere preparar y nos enseña, nos adoctrina, para que usted verdaderamente es un verdadero combatiente y no hay un tonto ahí más con la Biblia. No, hermano, que sacan usando la Biblia de desodorante y la cargan. Eso no es desodorante. Otros la llenan de mocos, pañuelos, cargan hasta la plata. No, es un degenero ya.
¿Qué tal es la palabra de Dios? Hermano, es la palabra de Dios. Pero menos mal que ahora caiga una maleta ahí detrás, yo no sé si será de demonios. Pero bueno, echen las cosas de ahí, pero la palabra de Dios tiene que ocupar el primer lugar. No es que es la voz de Dios. Y la Biblia dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo. Bueno, entonces vienen consecuencias delicadas, hermano. Mire una persona que ha conocido el Evangelio, vuelve atrás, ¿cómo queda? Dios mismo los entrega a pasiones vergonzosas. Verso 28, léanlo despacio. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero estudia quién los entrega. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes, inventores de males y desobedientes a los padres. Inventores, esos son los que tienen una lengua para barrer el infierno y dicen cualquier cantidad de estupidez, se convierten en enemigos. Pero no importa, le hacemos frente. Nos toca, olvídese, aquí tenemos la espada en la mano, toca. Necios, desleales, sin afecto natural, pero fue gente que conoció el Evangelio. Pero como no tuvieron en cuenta a Dios, fue gente que conoció el Evangelio. Mira dónde van a parar. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces ahí está la guerra contra apóstatas, herejes, pero como ellos no tienen ningún poder, el de la lengua, y nosotros tenemos el poder de Dios, entonces les declaramos el juicio de Dios donde sea. Eso yo tengo que hacerlo muy personalmente. En mi retiro de oración yo me enfrento a los demonios. Claro, yo tengo que tener capacitación para eso. Tengo que estar en el campo de guerra. Con ustedes aquí en la iglesia damos guerra a enfermedades, demonios, pero ya uno que conoce esto ya tiene la espada. Bueno, mira papá esto, mira, mira, vamos a la batalla. Y como Jehová es varón de guerra, Dios no es de guerra. Dios nos capacita, es para eso. Ninguna comunión tiene que tiene que ver el pecado con usted. Nada. Entonces vamos a ser verdaderos soldados de Cristo, punto. Sí, hermano, olvídese del resto. No. Mire, el Señor Jesús en un interrogante delicadísimo. Lo invitan a unas bodas. ¿Qué pasó? Entonces, se les acabó el vino. Se lo bebieron todo. Llamaron a María. Cuánta gente está engañada. Y María le dijo, maestro, se les acabó el vino. ¿Por qué no hizo milagros? El diablo le atribuye milagros. Los milagros de María son hechos por los demonios. Ella no hace milagros. Ella todavía donde le enterraron, allá está. El único que ha vencido la muerte es Jesucristo, que resucitó. El único. Ella, Abraham, Isaac, todos los hombres de Dios ahí están. Pero el poder es tremendo. Imagínense. El reemplazo de Eliseo, ¿quién fue? El reemplazo de Eliseo. De Elías fue Eliseo. Y votaron un día al león. De ahí vienen los sicarios. Los guerrilleros en esa época estaban. Resulta que una banda armada
una banda armada, bandidos. Sería la FARC de esa época. Entonces, mataron a un hombre y lo cogieron y lo botaron encima de los huesos de Eliseo. Cuando tocó los huesos de Eliseo, el difunto salió corriendo. Tremendo el poder de Dios, ¿no? Por eso es que bañarse uno bien hasta los pies para que tenga la gloria de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Delicado, ¿no? Nosotros somos grato olor ante la presencia de Dios. Nuestras oraciones son como incienso delante de Jehová. Por eso, hermanos, tenemos el honor de ser hechos hijos de Dios. Incline su rostro y dígale: Dios mío, ¿qué es lo que uno hace? Ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento para amarte con todo mi corazón, para amarte con toda mi alma. Señor, he visto que mis ojos vean tu gloria, porque vea que la gente que se aparta, ¿dónde va a parar? Hermanos homosexuales, lesbianas, endemoniados. Eso es delicado, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada. Somos más que vencedores por medio de la sangre bendita de Cristo. Que Dios toque hasta los tuétanos, hermano. Que Dios toque lo profundo de su corazón. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos libre de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Que Dios tenga misericordia. Por eso el que encubre su pecado nunca va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A su nombre. Esta noche voy a continuar con esta conferencia. Es delicada. Mire, hermanos, Dios está pendiente hasta de una ofrenda. Dios está pendiente hasta de una ofrenda. Uno tiene que tener cuidado de manejar los diezmos de la obra de Dios. Yo cuando me vine la segunda dejé como casi 70 propiedades allá. Me vine para acá y aquí estamos peleando la batalla para libertar todo esto que es la casa de Dios. Se ven frutos. Usted tiene que ser un cristiano de frutos. Si usted no tiene frutos, hermano, imagínese. Que ir hasta su familia, mire, ya lo robaron, que lo robaron, que usted es un flojo, un muérgano, que no quiere hacer nada. Sacúdase, por favor. Porque ¿cómo será el grande Dios? Dice, si yo obedezco la voz de Dios, voy caminando y puedo salir corriendo aquí, pero las bendiciones me siguen. Estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán. Alaba lo que Él vive. A su nombre, a su nombre. Por eso, hermanos, el justo en todo tiempo Dios nos da y tenemos. Nunca nos hará falta nada, porque Él es nuestro pastor. Y nada que, hermano, póngase en paz con Dios. Incline su rostro y dígale: ayúdame, Señor. Que yo me he arrepentido sinceramente. Porque tú me has dicho que si hay pecados ocultos no habrá prosperidad. Señor, ten misericordia. Lávanos con tu sangre. Empiece a reconocer, a entender, para que la misericordia de Dios te alcance y seamos una bendición. Somos una bendición. Por eso, hermanos, milagros, prodigios, sanidades. Y evangelizamos a otros que ven la gloria de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.